Capítulo 11. El amanecer de nadie. La noticia explotó antes del almuerzo. Y lo peor era que todo había ocurrido apenas unos minutos después de que Naruse Mio conociera a Issei. La nueva estudiante había permanecido observándolo durante toda la presentación. No de forma grosera. No de forma sospechosa. Sino con una concentración extraña. Como si estuviera escuchando algo que nadie más podía oír. Al principio nadie le dio importancia. Hasta que llegó el descanso entre clases. Y Mio se acercó directamente a Rias. Su expresión había cambiado. Ya no parecía simplemente curiosa. Parecía sorprendida. Profundamente sorprendida. Rias, dijo en voz baja. Necesito hablar contigo. Aquello bastó para llamar la atención de varios miembros del club de ocultismo. Minutos después. En una sala privada. Rias Gremory, Akeno Imejima, Yuuto Kiba, Koneko Touhou, Sona Shitori, Tsubaki Shinra y para desgracia de todos, también Seikbaira Gares. Mio observó a cada uno. Como si estuviera evaluando cuánto debía decir. Finalmente habló. Youdou Issei-kun no es normal. La declaración provocó varias expresiones incómodas. Porque todos ya habían llegado a esa conclusión hacía semanas. Eso ya lo sabemos, respondió Sona. Pero Mio negó con la cabeza. No es así, no lo entienden. La habitación quedó en silencio. La joven cerró los ojos unos segundos. Como si intentara encontrar las palabras adecuadas. No estoy hablando de talento. Ni de potencial. Ni de compatibilidad demoníaca. Los presentes intercambiaron miradas. Entonces Mio continuó. Estoy hablando de su aura. Aquello captó toda la atención de la sala. ¿Qué tiene? Explica con mejor entendimiento, preguntó Rias. Mio abrió lentamente los ojos. Y por primera vez parecía genuinamente desconcertada. Es enorme. Silencio. ¿Cuánto? Preguntó Akeno. Mio tardó varios segundos en responder. No puedo medirla. La habitación se congeló. Porque aquello era absurdo. Todos los seres vivos poseían un aura. Y cualquier usuario competente podía estimarla. Aunque fuera de forma aproximada. Pero Mio parecía completamente seria. ¿No puedes? Preguntó Tsubaki. Desafortunadamente no puedo, respondió Mio con timidez. Porque no se comporta como debería. Sona ajustó lentamente sus lentes. Explícate. Mio apoyó ambas manos sobre la mesa. Normalmente el poder espiritual fluctúa. Aumenta. Disminuye. Se agita con las emociones. Cambia constantemente. Me atrevo a decir que debe ser como un gran río. Todos asintieron. Eso era correcto. Era una regla básica. Pero entonces llegó la parte inquietante. La de Issei no. Silencio. ¿Qué quieres decir? Preguntó Rias. Mio bajó la mirada. Como si aún intentara procesarlo. Es constante. Demasiado constante. Como un río gigantesco o un gran océano que no tiene fin. La comparación hizo que varios se quedaran pensativos. No parece una corriente, continuó. Parece un cauce. Uno inmenso. Antiguo. Y completamente estable. Me atrevo a insinuar que la escala de poder cambiará dramáticamente si él no lo controla. Las palabras hicieron que incluso Akeno perdiera la sonrisa. Porque aquello sonaba peligroso. Muy peligroso. ¿Está sellado? Preguntó Kiba. No. ¿Dormido? No exactamente. ¿Entonces qué? Mio respondió algo que nadie esperaba. Parece estar esperando. El silencio fue absoluto. Seikbaira sintió un escalofrío. Porque aquello encajaba demasiado bien con todo lo ocurrido recientemente. Los dragones. Los informes. La villa de los héroes. El monasterio. El reloj de arena. Todo. Demasiadas coincidencias. Demasiadas anomalías. Entonces Mio añadió algo peor. Mucho peor. Y hay algo más. Todos la observaron. No sentí hostilidad. No sentí corrupción. No sentí energía demoníaca. No sentí energía divina. No sentí nada parecido a lo que conozco, Rias frunció el ceño. ¿Entonces qué sentiste? Mio permaneció callada durante varios segundos. Luego respondió. Profundidad. La palabra dejó a todos confundidos. Excepto a Seikbaira. Porque por alguna razón, ella entendió exactamente lo que Mio quería decir. No era una fuerza agresiva. No era una presencia dominante. Era algo más extraño. Algo que parecía extenderse más allá de lo visible.
como un océano cuya superficie apenas podía verse. Y aquello la asustó. Porque significaba que quizá nadie había entendido realmente a Issei. Ni ella. Ni Rías. Ni Sona. Ni los altos mandos. Ni siquiera los Maous. Entonces ocurrió algo inevitable. Rías apoyó los codos sobre la mesa. Pensativa. Sona hizo exactamente lo mismo. Las dos estaban calculando. Analizando. Evaluando. Y Sekbaira lo notó inmediatamente. No, dijo. Rías levantó la vista. ¿Qué? Ni se les ocurra, Sona suspiró. Sekbaira, lo estoy diciendo en serio. La magia temporal apareció alrededor de ella. Pequeña. Pero visible. No es una pieza. No es un premio. No es un recurso, Rías respondió inmediatamente. Nadie dijo eso. Lo están pensando. Y desgraciadamente, tenía razón. Porque las palabras de Mio habían empeorado todo. Muchísimo. Antes Issei era interesante. Ahora era valioso. Antes era una posibilidad. Ahora era una incógnita estratégica. Y eso solo aumentó el interés de las dos herederas. Rías quería entender qué era. Sona quería descubrir por qué existían tantas irregularidades. Y ambas comenzaron a considerar seriamente la posibilidad de incorporarlo a sus respectivas noblezas. Lo que provocó que la expresión de Sekbaira se oscureciera. Voy a repetirlo una sola vez, dijo. Su voz era peligrosamente tranquila. Si intentan convertirlo en una herramienta, no terminó la frase. No era necesario. Todos entendieron perfectamente. Mientras tanto. En otra parte de la escuela. Completamente ajeno al caos que acababa de provocar. Issei estaba sentado en el patio. Comiendo un pan de curry. Junto a Asia y Lisara, quien aún sigue pensando si inscribirse en esta academia o no. Discutiendo algo extremadamente importante. Los robots gigantes son mejores que los dragones. Declaró con total seriedad. Asia parpadeó. Lisara lo miró incrédula. Y en ese instante, a varios edificios de distancia, 3 futuras herederas demoníacas estaban a punto de iniciar una guerra política silenciosa por un muchacho que seguía sin comprender por qué todos estaban tan interesados en él. El almuerzo continuó de forma relativamente tranquila. Relativamente. Porque mientras Issei defendía apasionadamente la superioridad estratégica de los robots gigantes sobre cualquier criatura mitológica, Asia y Lisara se habían apartado unos metros. Sentadas bajo la sombra de un árbol. Observándolo desde lejos. Parece feliz, dijo Asia suavemente. Lisara observó al muchacho. Issei estaba discutiendo con 2 estudiantes que acababan de defender a los dragones. Su expresión parecía la de alguien que estaba debatiendo el futuro de la humanidad. Está discutiendo sobre algo completamente absurdo, comentó Lisara. Sí, respondió Asia. Le gusta mucho hacerlo. Las dos sonrieron ligeramente. Por un momento. El ambiente fue tranquilo. Cómodo. Entonces Lisara decidió preguntar algo que llevaba tiempo rondando su cabeza. Asia. La rubia giró hacia ella. ¿Sí? Esa vez, Lisara bajó un poco la voz. Cuando Issei se rompió el brazo. Asia quedó inmóvil. La sonrisa desapareció. ¿Qué ocurre? Fuiste tú, ¿verdad? Eres poseedora de una Sacred Gear, silencio. Asia bajó la mirada. Y eso fue suficiente respuesta. Lisara suspiró. Entonces era cierto. La monja jugueteó nerviosamente con sus dedos. No quería que sufriera. Lo imaginé. Estaba muy herido. Lo imagino, después de todo los humanos son tan frágiles. Y nadie parecía darse cuenta de lo grave que era. Lisara observó el rostro de Asia. No había orgullo. Ni intención de presumir. Solo preocupación genuina. La misma preocupación que había visto tantas veces cuando hablaba de Issei. ¿Se lo dijiste? Preguntó Lisara. Asia negó inmediatamente. No. ¿Por qué? Porque podría causarle problemas. La respuesta llegó sin vacilar. Si descubre ciertas cosas, podría terminar involucrándose. Y no quiero eso. Lisara permaneció en silencio. Observando a la muchacha. Entonces comprendió algo. Asia estaba protegiendo a Issei. No porque fuera débil. Ni porque creyera que necesitaba ayuda. Sino porque deseaba preservar la vida tranquila que él tenía. O al menos la ilusión de ella. Eres amable, dijo Lisara siendo tal vez lo más amable que haya dicho desde que llegó. Asia se sonrojó ligeramente. No tanto. Sí lo eres. Hubo una pausa. Una larga.
Y por alguna razón, Lizarra sintió que podía confiar en ella. Algo extraño. Porque normalmente era muy cuidadosa con la información que compartía. Especialmente considerando quién era realmente. Pero Asia transmitía una honestidad difícil de ignorar. Finalmente suspiró. Supongo que puedo decirte algo. Asia inclinó ligeramente la cabeza. ¿Qué cosa? Lizarra miró alrededor. Asegurándose de que nadie estuviera escuchando. Luego habló. Prométeme que no entrarás en pánico. La expresión de Asia se volvió nerviosa inmediatamente. Ahora me preocupa. Lo siento. ¿Qué ocurre? Lizarra se acomodó el cabello. Y dijo la verdad. Soy una reaper. Silencio. Asia parpadeó. Una vez. 2 veces. 3. ¿Una muerte? Sí. ¿De verdad? Sí. Asia permaneció inmóvil. Procesando la información. Sorprendentemente, no gritó. No salió corriendo. Ni reaccionó como Lizarra esperaba. Simplemente preguntó. ¿Eso significa que guías almas? Lizarra quedó desconcertada. ¿Eso es quedarse corto? Sí. Entre otras cosas. Oh. El silencio está en el entorno. ¿Eso es todo? Preguntó Lizarra. ¿Qué debería decir? No sé. ¿Asustarte? No pareces mala persona. La reaper se quedó observándola varios segundos. Sin saber cómo responder a algo tan simple. Estoy acostumbrada a que la gente reaccione negativamente a la idea de un reaper deambulando por ahí. Finalmente soltó una pequeña risa. Ahora entiendo por qué Issei se lleva tan bien contigo. Asia sonrió. Luego inclinó la cabeza. ¿Y por qué estás aquí? La expresión de Lizarra cambió. Volviéndose más seria. Más profesional. Más cercana a la verdadera Lizarra Restall. Por una misión. ¿Qué clase de misión? Lizarra dudó. Solo un momento. No puedo hablar de eso, es ultra secreto, son órdenes de arriba. Asia asintió inmediatamente. Entiendo. ¿No lo entiendes? No. Definitivamente no. Las dos soltaron una pequeña risa. Pero detrás de la sonrisa de Lizarra había preocupación. Porque su misión era real. Muy real. Y cada día se volvía más complicada. Especialmente desde que había conocido a Youdo Issei. Porque cuanto más tiempo pasaba cerca de él, más anomalías encontraba. Más preguntas aparecían. Y menos respuestas obtenía. Mientras tanto. A unos metros de distancia. Issei seguía debatiendo apasionadamente. Un robot gigante puede llevar cañones, espadas, escudos y propulsores al mismo tiempo. Un dragón puede volar. El robot también. Eso no cuenta. Claro que cuenta. Asia y Lizarra observaron la escena. Y por primera vez en varios días, ambas olvidaron por unos momentos los secretos, las Sacred Gears, las facciones sobrenaturales y las misiones ocultas. Porque era difícil preocuparse por el destino del mundo cuando Youdo Issei estaba discutiendo con absoluta seriedad sobre algo tan ridículamente importante como una batalla imaginaria entre un dragón y un robot gigante. Las semanas siguientes transcurrieron con una extraña normalidad. Una normalidad que, para cualquier observador del mundo sobrenatural, habría resultado absurda. Porque mientras facciones enteras intercambiaban información sobre dragones, Sacred Gears, anomalías y movimientos sospechosos, el centro de todo seguía siendo un estudiante aparentemente ordinario. Youdo Issei. Y eso comenzaba a desesperar a más de una persona. Rias Gremori intentó analizarlo desde la lógica. Fracasó. Cada vez que creía haber entendido algo sobre él, descubría una nueva contradicción. Un día estaba ayudando a ancianos del vecindario a reparar una cerca. Al siguiente estaba enseñando historia antigua a estudiantes que habían reprobado un examen. Y al otro estaba discutiendo con un profesor sobre arquitectura romana durante todo el descanso. No parecía actuar buscando reconocimiento. Simplemente lo hacía. Como si fuera lo normal. Sona Sitri tuvo exactamente el mismo problema. Sus investigaciones no avanzaban. Los huecos en el pasado de Issei seguían existiendo. El monasterio continuaba siendo un misterio. Y las pocas veces que intentó obtener más información directamente de él, terminó desviándose hacia conversaciones filosóficas que la dejaban pensando durante días. Para su inmensa frustración. Y luego estaba Seekbaira. La situación de Seekbaira era peor. Mucho peor. Porque ella ya había dejado de fingir que su interés era académico. Intentaba convencerse de lo contrario. Pero era inútil. Cada vez que veía a Issei sonriendo.
Cada vez que lo encontraba hablando con Asia. Cada vez que lo veía ayudando a alguien. Algo dentro de ella se relajaba. Y aquello era aterrador. Porque nunca había dependido emocionalmente de nadie. Hasta ahora. Mientras tanto, Issei permanecía completamente inconsciente del desastre que estaba provocando. Su rutina seguía siendo sencilla. Escuela. Estudios. Trabajos ocasionales. Y visitas frecuentes a la iglesia. Porque Asia se había convertido en una parte importante de su vida diaria. La joven ex monja continuaba adaptándose lentamente a Kuo. Y aunque jamás lo admitiría en voz alta, esperaba cada una de sus visitas. A veces hablaban durante horas. Otras simplemente compartían una comida. Había días donde Issei la ayudaba con reparaciones. Y otros donde simplemente se sentaban a conversar sobre cosas sin importancia. Aquellos momentos eran pequeños. Pero valiosos. Asia comenzó a sonreír más. A reír más. Y a sentirse menos sola. Algo que Issei consideraba suficiente recompensa. Lo que no sabía, era que varias personas observaban aquello. Especialmente una. Sekbaira. Y aunque intentaba no sentirse celosa, sus resultados eran cuestionables. Muy cuestionables. Por otro lado, Lizarra Restall continuaba trabajando. En silencio. A distancia. Su misión seguía avanzando. Aunque cada semana se volvía más complicada. Porque la información que recibía desde el mundo de los Shinigamis era cada vez más preocupante. Aparecían nuevos nombres. Nuevas organizaciones. Nuevos movimientos. Y demasiadas referencias a Kuo. Demasiadas. Algo estaba acercándose. Ella podía sentirlo. No sabía exactamente qué. Pero estaba ahí. Moviéndose bajo la superficie. Como una sombra gigantesca. Esperando. Y lo más inquietante era que muchas de las rutas de información terminaban apuntando hacia el mismo lugar. Youdou Issei. No directamente. No de forma explícita. Pero sí lo suficiente para preocuparla. Cada vez más personas parecían interesarse por él. Más facciones. Más observadores. Más organizaciones. Era como si una enorme tormenta se estuviera formando lentamente alrededor de alguien que ni siquiera sabía que existía el mundo sobrenatural. Y aún así, cuando Lizarra lo veía después de clases. Cuando lo observaba hablando con Asia. O discutiendo con Sekbaira. O intercambiando palabras con Ria Sisona. Seguía pareciendo exactamente el mismo muchacho. Amable. Despreocupado. Molesto a veces. Pero genuino. Como si todo aquel caos no pudiera alcanzarlo. Todavía. Una tarde particularmente tranquila, Lizarra observó desde la distancia cómo Issei caminaba por la ciudad. Los comerciantes lo saludaban. Los niños corrían hacia él. Los vecinos sonreían al verlo pasar. Y entonces comprendió algo. Quizás aquello era precisamente lo que atraía a todos. No su fuerza. No su potencial. No los misterios que lo rodeaban. Sino el hecho de que seguía siendo él mismo. A pesar de todo. Mientras tanto, en las sombras del mundo sobrenatural, las piezas continuaban moviéndose. La villa de los héroes seguía activa. Los informes sobre el Welsh Dragon aumentaban. Los rumores sobre el Vanishing Dragon se multiplicaban. Y los altos mandos de varias facciones comenzaban a mirar hacia Kuo con creciente interés. La calma todavía existía. Pero ya no era una calma verdadera. Era la calma que precede a una tormenta. Y aunque nadie podía verlo todavía, el destino ya había comenzado a cerrar lentamente el cerco alrededor de Youdou Issei. Con el paso de las semanas, la situación en Kuo comenzó a estabilizarse, al menos en apariencia. Sona Sitri continuaba fortaleciendo su nobleza y organizando a sus piezas con la eficiencia que la caracterizaba. Su grupo ya estaba bastante consolidado. A su lado se encontraban Tsubasa Yura como torre, Tomoe Meguri como caballero, Rei Yakusaka como alfil, Momo Anakai como alfil, Ruruko Nimura como peón. La nobleza Sitri funcionaba con una coordinación admirable. Era exactamente el tipo de grupo que Sona había imaginado construir desde pequeña. Sin embargo, cada vez que observaba a sus piezas reunidas, inevitablemente terminaba pensando en una ausencia. Un espacio vacío. Uno que todavía no había decidido llenar. Y desgraciadamente sabía perfectamente qué nombre aparecía en su mente cuando pensaba en ello. Lo que la irritaba profundamente. Mientras tanto, el club de ocultismo también había experimentado cambios. Uno de los más importantes ocurrió cuando Rías decidió terminar con ciertas especulaciones. La reunión fue privada. Solo estaban presentes los miembros de confianza.
Rías, Akeno, Kiba, Koneko, Mio. Y algunas personas que ya conocían la existencia del mundo sobrenatural. Fue entonces cuando la heredera Gremory hizo el anuncio. Creo que ya es momento de aclarar algo. Mio permaneció tranquila a su lado. Mio no es una estudiante de intercambio común. Aquello llamó inmediatamente la atención. Rías continuó. Tampoco es una simple pariente lejana. La joven pelirroja dio un paso adelante. Su expresión era serena. Segura. Como si hubiera esperado ese momento. Mi nombre civil es Naruse Mio, el nombre bajo el que nací es Mio Coquitos, hija de Wilbert Coquitos, duque del inframundo, perteneciente a la rama secundaria del clan Baal. Mio hace que Sona y Seekbaira se sacudan de la sorpresa, una descendiente del linaje de las 6 casas de Lucifer, los cuales ya se han reducido. Mi madre pertenece al clan Amon, siendo de la rama Tercaria al ser hija de los clanes Amon y Astaroth cuando hubo problemas de reproducción, por lo tanto mi linaje es más extenso y por ende el Madou Lucifer, Sirfches Lucifer me ha protegido estos 16 años. La declaración provocó varias reacciones. Pero Mio todavía no había terminado. Aunque mi caso es algo particular. Akeno sonrió. Eso es una forma bastante suave de decirlo. Mio suspiró. Supongo que sí. Rías asintió. Mio pertenece a una línea extremadamente rara dentro de los demonios de sangre pura. Aquello hizo que varios intercambiaran miradas, más que nada porque la mezcla de sangre entre familias demoníacas que son cerradas, es algo extraño. Pero ciertas ramas familiares eran aún más extrañas. Mio continuó mediante una tos, debido a las múltiples variantes de mi origen, adquirir una serie de mutaciones mágicas, gracias a eso tengo capacidades que igualan a los 4 Maous. Capacidades sensoriales avanzadas, por ejemplo puedo detectar en esta academia a 20 estudiantes con un posible don latente, aunque suelen haber falsos positivos. También tengo sensibilización espiritual anormal. Llamas especiales que igualan a la de los Bael, entre otras cosas, y una afinidad especial para detectar energías ocultas. Aquello explicaba muchas cosas. Especialmente su reacción al conocer a Issei. Porque mientras otros percibían fragmentos, Mio había sido capaz de notar algo mucho más profundo. Mucho más extraño. Y aquello seguía preocupándola. Muchísimo. Porque incluso después de varias semanas, seguía sin comprender qué era exactamente lo que había percibido aquel día. Por otro lado, la noticia también tuvo otro efecto. Ahora que todos conocían la verdadera naturaleza de Mio, muchos comenzaron a tomar más en serio sus observaciones. Especialmente las relacionadas con Youdou Issei. Algo que provocó nuevas discusiones entre Rías, Sona y Seekbaira. Porque si una demonio con capacidades perceptivas excepcionales afirmaba que Issei poseía un flujo de energía extraordinario, entonces ya no podía ser descartado como una simple coincidencia. Lo que significaba que el interés sobre él continuaba creciendo. Para desgracia de Seekbaira. Y para frustración de Sona. Y para curiosidad de Rías. Mientras tanto, el sujeto de la conversación estaba completamente ocupado intentando resolver un problema mucho más importante. Sentado en una banca junto a Asia y Lisara. Issei observaba un catálogo de modelos de mechas. Su expresión era grave. Sería como si estuviera tomando una decisión capaz de cambiar el destino del mundo. No, declaró finalmente. Este modelo necesita más cañones. Asia inclinó la cabeza. ¿Más? Muchos más. Lisara suspiró. Y por algún motivo, aquella escena le pareció mucho más normal que todas las reuniones secretas que estaban ocurriendo a sus espaldas. La revelación dejó a varios presentes en silencio. No porque Mio fuera una demonio de sangre pura con un linaje tan extenso. Eso ya era impresionante por sí solo. Lo que realmente impactó fue lo que vino después. Mio permaneció sentada mientras todos la observaban. Su expresión era tranquila. Como si estuviera hablando del clima. Mi tío Rasmus Coquitos, un príncipe demoníaco, me hizo beber sangre de Lucifer el día que LLL mi menstruación. La habitación quedó inmóvil. Incluso Sona, que había acudido para escuchar la explicación, levantó ligeramente las cejas. Porque aquello era una afirmación enorme. Mio continuó. Después de la muerte de Lucifer original durante la Gran Guerra, muchas ramas familiares desaparecieron. Algunas fueron destruidas, otras se ocultaron, lo que pocos saben es que el Mao Lucifer dejó muestra de su sangre para potenciar a sus demonios, haciéndolos demonios supremos. Sin embargo, no todos eran capaces de adaptarse. Mi tío me hizo beber esa sangre al creer que mi linaje me haría capaz de resistirla. Rías asintió lentamente.
Ella ya conocía parte de la historia. Pero escucharlo directamente seguía siendo impactante. La familia Gremory me ha mantenido a la sombra y estoy agradecida con ellos. ¿Por qué? Preguntó Tsubaki. Mio respondió sin rodeos. Porque varias familias nobles intentaron absorber nuestro linaje por muchas razones, y si supieran que soy sobreviviente a la sangre del Maus Lucifer, me hubieran hecho un útero maldito para repoblar a los demonios. Aquello provocó algunas miradas incómodas. ¿Útero maldito? Preguntó Kiba. Controlarlo. Utilizarlo. Casarse con él. Convertirlo en una herramienta política. La respuesta fue fría. Y demasiado realista para el mundo demoníaco. Mio bajó la mirada unos instantes. Especialmente durante los años posteriores a la guerra. Nuestro linaje poseía características que muchas familias consideraban valiosas, pero yo resulté ser la gallina de los huecos de oro. Rias suspiró. Y por eso desaparecieron de los registros. Sí. La joven pelirroja asintió. Generación tras generación. Hasta que solo quedé yo, y ahora solo quedó yo. Silencio. Aquellas palabras pesaron más de lo esperado. Porque significaban algo terrible. Mio era la última. La última heredera de una rama antigua. La última portadora de una sangre que había sobrevivido miles de años. La última representante de un nombre que prácticamente había desaparecido. ¿Y has estado sola escondida todo este tiempo? Preguntó Akeno con suavidad. Mio sonrió ligeramente. No. Entonces mencionó un nombre que hizo que varios enderezaran la espalda. Circex Lucifer. La reacción fue inmediata. ¿El Mao? Preguntó Sona. Sí, respondió Mio. Él ha velado por mí, me protegió como a su progenie, me ha estado escondiendo del Consejo de Ancianos, haciendo que familias humanas me escondan usando sus auras, eso ayudó bastante a ser invisible. Todo esto era una gran intriga. Después de todo, Circex era el hermano de Rias Gremory. Pero sí sorprendió a otros. Porque proteger personalmente a alguien durante años era algo extremadamente inusual para un Mao. Mio continuó. Si sigo aquí es gracias a él. Por primera vez en toda la conversación, su voz mostró una emoción sincera. Respeto. Cariño. Gratitud. Algo que normalmente ocultaba. Me trató como familia. La sala quedó en silencio unos segundos. Luego Sona hizo una pregunta. ¿Entonces ya posees un juego de Evil Pieces? Mio asintió. Sí. Aquello llamó inmediatamente la atención de todos. Porque recibir un juego propio era un privilegio reservado para demonios con enorme potencial oposición. ¿Cuándo lo recibiste? Preguntó Rias. Hace años. Por recomendación directa de Circex-sama. Varias miradas se cruzaron. Eso significaba que incluso el actual Lucifer consideraba que Mio tenía capacidad para convertirse en una líder noble. Pero entonces llegó la verdadera sorpresa. Nunca lo usé. Silencio. Absoluto. ¿Qué? Preguntó Akeno. Nunca recluté a nadie. Ni una sola pieza. Ni un peón. Ni un caballo. Nada. Sona ajustó lentamente sus lentes. ¿Por qué? Mio permaneció pensativa. Luego respondió. Porque nunca encontré a nadie. ¿Nadie? Nadie que quisiera convertir en una pieza. Aquellas palabras resonaron especialmente en Seikbaira. Porque eran exactamente las mismas dudas que ella había desarrollado recientemente. La idea de tomar la vida de alguien. Alterar su destino. Convertirlo en parte de una nobleza. Ya no parecía tan simple como antes. Y Mio parecía haber llegado a esa conclusión mucho tiempo atrás. Siempre pensé que cuando encontrara a alguien adecuado lo sabría, esa fue su explicación. Pero nunca ocurrió. Entonces, sin darse cuenta, su mirada se desplazó brevemente hacia una fotografía tomada durante un festival escolar. Una fotografía donde aparecían varios estudiantes. Entre ellos, Youdou Issei. Seikbaira lo notó. Rias también. Y desgraciadamente, Sona igualmente. Las tres intercambiaron miradas. Una mirada silenciosa. Peligrosa. Porque todas acababan de llegar exactamente a la misma conclusión. Mio se dio cuenta un segundo después. Y suspiró. No. Dijo inmediatamente. Ni siquiera empiecen. No estaba pensando eso. Claro. Respondió Rias. Por supuesto. Añadió Sona. Seikbaira simplemente cerró los ojos. Porque ya podía imaginar hacia dónde iba aquella conversación. Mientras tanto, en otra parte de Kuo.
completamente ajeno al hecho de que 4 herederas demoníacas acababan de considerarlo candidato para sus respectivas noblezas. Issei estaba ayudando a un anciano a reparar una bicicleta. Listo. Dijo tras ajustar una pieza. El anciano sonrió. Gracias, muchacho. No es nada. Y así. Sin saberlo. Gyoudo Issei seguía acumulando algo mucho más valioso que poder político e influencia sobrenatural. La confianza y el afecto genuino de las personas que lo rodeaban. Algo que, curiosamente, comenzaba a resultar más raro que cualquier linaje demoníaco antiguo. Rías había llegado a un límite. Demasiadas incógnitas. Demasiados informes. Demasiadas contradicciones. Y sobre todo, demasiadas teorías. Ya no le bastaba con observar. Necesitaba respuestas. Por eso llamó a Koneko en privado. El plan era simple. Tan simple que parecía ridículo. Solo quiero una prueba. Dijo Rías. Koneko la observó en silencio. ¿Qué clase de prueba? Física. La pequeña Neko solo inclinó ligeramente la cabeza. Rías continuó. Choca con él. ¿Perdón? Accidentalmente. Varias veces. Con fuerza creciente. Koneko permaneció inmóvil. Eso suena sospechoso. Lo sé. Y estúpido. También lo sé. Akeno, presente en la reunión, tuvo que contener una risa. Rías suspiró. Pero necesito saber si realmente es tan resistente como parece. Koneko cruzó los brazos. ¿Y si termina herido? Lo llevaremos al hospital. ¿Y si no? Obtendremos información. La adoración de la Academia Quo terminó aceptando. Muy a regañadientes. Primer intento. Pasillo principal. Cambio de clases. Issei caminaba distraído leyendo un libro. Koneko apareció desde una esquina. Calculó la trayectoria. Aumentó ligeramente su fuerza. Y chocó contra él. Tump. El impacto fue limpio. Perfecto. El tipo de golpe que debería haber derribado a cualquier estudiante. La reacción de Issei fue inmediata. Perdón. Koneko parpadeó. ¿Eh? Issei acababa de disculparse. Y no solo eso. La había sujetado por los hombros para evitar que se cayera. ¿Estás bien? Preguntó. Koneko lo observó. Ella estaba perfectamente estable. Él también. Nadie parecía haber sufrido daño. Estoy bien. Respondió. Qué bueno. Y siguió caminando. Koneko permaneció inmóvil. Confundida. Segundo intento. Escaleras. Más fuerza. Mucha más. Esta vez utilizó suficiente potencia para lanzar varios cientos de kilos. Impactó directamente contra su costado. ¡Bum! El resultado fue extraño. Muy extraño. Porque Issei se movió medio paso. Solo medio. Luego se giró. Ah. Koneko-san. La saludó normalmente. Como si nada hubiera ocurrido. Buenos días. Buenos días. ¿Vas a clase? Sí. Genial. Y siguió caminando. Koneko quedó observando su espalda. Completamente confundida. Tercer intento. Patio. Sin contención. Sin suavizar el golpe. Impactó directamente contra él usando una fuerza que habría roto costillas humanas. La respuesta fue inmediata. Pero no la que esperaba. Porque esta vez Issei sí reaccionó. Giró rápidamente. La sujetó del uniforme. Y evitó que tropezara. Oye. Koneko quedó inmóvil. ¿Sí? Llevas todo el día chocando conmigo. ¿Estás bien? Silencio. ¿Qué? Pareces distraída. La adorable Koneko lo observó. Completamente seria. ¿No estás herido? ¿Por qué estaría herido? Preguntó Issei. Como si la idea fuera absurda. Koneko no respondió. Porque no sabía qué responder. Al finalizar el día. Club de ocultismo. Rías esperaba el informe. Akeno también. Kiba estaba presente. Incluso Mio había sido invitada. Koneko entró. Se sentó. Y guardó silencio. ¿Y bien? Preguntó Rías. ¿Funcionó? Koneko tardó varios segundos en responder. No. 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 ¿Se lesionó? No. ¿Se dio cuenta? Sí. La habitación quedó inmóvil. ¿Sí? Repitió Rías. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Koneko recordó la conversación. La forma en que Issei la había mirado. La genuina preocupación en su voz. Y finalmente respondió. Pensó que yo era la que estaba lastimada. Silencio. Absoluto. Akeno fue la primera en romperlo.
¿Perdón? Se preocupó por mí. Dijo con eco. 3 veces. Después de que lo golpeé. 3 veces. Rías quedó inmóvil. Procesando la información. ¿Y físicamente? Preguntó Mio. Koneko negó lentamente. No puedo sacar conclusiones. ¿Por qué? Porque no reaccionó como una persona normal. Todos esperaron. Entonces Koneko añadió algo que hizo que la sala volviera a quedarse en silencio. Pero tampoco reaccionó como alguien fuerte. ¿Qué significa eso? Preguntó Sona, que acababa de entrar. Koneko pensó cuidadosamente sus palabras. Era como golpear una montaña. Silencio. No porque fuera duro. No porque estuviera usando poder. No porque se defendiera. La pequeña Koneko frunció ligeramente el ceño. Simplemente estaba ahí. Nadie respondió. Porque aquello era una descripción inquietante. Una montaña no resiste porque quiera. No resiste porque sea poderosa. Simplemente existe. Y todo lo demás se estrella contra ella. Mientras tanto, a varios kilómetros de distancia. Issei caminaba hacia la iglesia llevando una bolsa con comida para Asia. Pensando en algo completamente diferente. ¿Le molestará si también traigo pastel? Murmuró. Sin sospechar que el experimento diseñado para analizar su fuerza había terminado generando aún más preguntas que respuestas.